Broadcast también. Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Voy a dar mi plática sobre evolución de las pruebas de performance. Me presento, soy Leandro Meléndez, alias el señor Performo. Tal vez me recuerden por otras presentaciones como Performance Testing en entornos ágil o otras como proyectos de performance, cómo llevarlo más óptimamente, y hay varias. Pero bueno, ahora sí un poquito ya más en serio, ¿quién soy yo? Soy Leandro Meléndez, un ingeniero de performance. Llevo 20 años de experiencia en el área de sistemas, 10 en el área de performance testing nada más. Tal vez me conozcan por la identidad secreta también del señor Performo. Tengo un pequeño blog donde a veces, cuando da tiempo, escribimos algo tratando de explicar. Soy manager del área de performance testing en la empresa Qualitas Group y contribuyo al equipo de Perbytes. Si alguien conoce o ha escuchado del equipo, como mencioné, tenemos el blog. Pueden ponerse en contacto por muchas redes sociales, hay muchos modos donde me puedan encontrar, cualquier cosa, ahí estamos. Y bueno, ahora sí, les voy a hablar hoy un poquito sobre la historia de performance testing, cómo ha ido evolucionando desde los merititos principios. Esta evolución ha sido gradual y no tan gradual. Últimamente ha sido muy de golpe. Van a enterarse de muchas nuevas tecnologías que han ido apareciendo, pero necesito que vayamos entendiendo primero de dónde viene todo, de dónde fue iniciando. Un paralelismo que tiene las pruebas de performance es que son aplicadas a sistemas de información, por lo cual esta evolución va a ser descrita un poquito en línea con cómo ha evolucionado los sistemas informáticos, en especial la computadora. Como pueden ver, la computadora en los últimos 50 años ha tenido un cambio drástico y estos cambios se comienzan a volver, la velocidad a la que cambian es casi exponencial, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en el principio. Se creó... A ver, esperen. Primero quisiera preguntarles, o que alcen la mano aquí, ¿quiénes tienen experiencia en pruebas de performance? Ok, bueno, hay alguien al menos, ya me estaba preocupando. Lo bueno es que no es muy técnica la presentación. A mí me gusta que se diviertan, que sean muy abstractas y con ejemplos que rayan en lo ridículo a veces, pero espero que les haga gracia. Pero bueno, antes de irnos al principio de todo, dado que aquí tenemos muchos vírgenes del performance, vamos a estrenarlos un poquito. Bueno, aquí generalmente iba a pedir la opinión de alguna persona que tuviera ya experiencia, pero dado que solo tenemos a un integrante, ha sido el afortunado ganador de ayudarnos y quisiera entrar derecho a qué es performance testing. ¿Cuál es tu definición o qué entiendes por? Básicamente es una forma para comprobar que los recursos están siendo, digamos, el uso de los recursos es óptimo en el sentido de, por ejemplo, estoy hablando desde el punto de vista de cómo utilizar de mejor manera las estructuras de datos, de cómo optimizar los sistemas para que den mejor performance, etc. ¿No? O sea, cómo comprobar todo eso. Lo que tú mencionas son elementos que están alrededor de. Les voy a dar un poquito una definición. No es la oficial así. Agarré unos pedacitos y viene de Wikipedia, pero básicamente creo yo que una definición un poquito más estándar de lo que es las pruebas de performance, porque lo que mencionas a veces es optimización, ya no es prueba, ya es verificación, ya es después de. Pero las pruebas de performance en sí son verificar la reacción de un sistema y medir
esas reacciones en ese sistema, en sus componentes, dado un determinado uso. Este determinado uso es un factor muy importante. Hoy en día, casi toda la industria está obsesionada en un único uso, pruebas de carga. Esa es otra cosa que quiero que aquí nos quede muy claro. Pruebas de carga no es performance testing. Performance testing es todo el universo de nada más verificar qué tal se porta el animalito. Prueba de carga es uno de esos usos, pero nos pueden importar 300,000 variedades de usos. Vamos a ir viéndolos. Entonces, si se fijan, lo partí en 3 renglones. ¿Por qué? El primero es el componente de cómo reacciona. Casi siempre lo que nos importa es qué tan rápido. En pruebas de performance es segundos. Fácil y simple. ¿Cómo lo quieren ustedes medir? Hay N modos, desde una María, 2 Marías, 3, poquito a poquito, un cronómetro o hasta herramientas que lo hacen ya automáticamente. Muchas veces el chiste es poder tener instrumentos de verificación donde decir, bueno, tú cuentas muy rápido, no fue tan tardado, ¿no? Entonces, este es el primer componente. El siguiente son los componentes involucrados. ¿Cómo los vamos a verificar? Vamos a checar cómo están, como tú decías, que el CPU, que la RAM, que el disco, la conectividad, todos esos detalles durante una prueba de performance. No los vamos a optimizar, eso ya es después de. Y al final viene el uso específico. Como dije, cada una de estas es una gran área en las pruebas de performance y se verifican cosas muy específicas. Como dije hace rato, me adelanté un poquito, perdón, tiempos es la primera, cuánto tarda en reaccionar. Nosotros no nos importa ver si funciona bien, nosotros queremos ver qué tan bien. No necesitamos automatizar nada, nada más tener un modo de ver qué tanto está tardando, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el principio de la historia. Voy a seguir un poquito con definiciones y aquí sí voy a leer un poquito porque tenemos que definir qué es una computadora. Es casi todo lo que vamos a estar midiendo. La computadora es una máquina digital que lee y realiza operaciones para convertir los datos convenientes y útiles para que después sean usados en algún otro lado. No lo seguí leyendo, perdón. Cualquier elemento que nos da esta funcionalidad se considera una computadora, pero nos vamos a, como dice aquí la definición, en máquinas digitales. ¿Por qué? Hay computadoras que vienen desde el pasado, hace siglos. Un bilábaco cuenta como una computadora porque nos ayudaba a procesar datos y nos daba una salida. No la tomamos en performance porque dependía mucho el dedo de la persona, ya no era el desempeño de la máquina, hay más elementos. Máquinas mecánicas de vapor que procesaban algunas cosas, no es digital, se cuentan como analógicas. Y en esto también entran algunas reliquias y cosas raras que se han encontrado, que no hay explicación por qué están ahí, siglos de viejas y parece una computadora, pero nadie sabe, no nos importan esas. Y no por despreciar a la gente, pero tampoco nos interesa el origen de las computadoras. La palabra viene de la persona que computaba datos, suena feo en español, yo sé, pero eran personas. Si alguien vio la película de las chicas de la NASA que ayudaban, era gente que calculaba un montón de cosas. Es el origen básicamente de la palabra, pero no nos vamos a enfocar en estas. Vamos a iniciar la historia con este compadre. ¿Quién lo reconoce? Ok, te ganaron, perdón. Este es Alan Turing, un matemático, científico, estadístico. Tenía N habilidades el señor, y la principal es que él creó esta maquinita que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial ayudó a descifrar qué era la encripción que usaban los nazis para enviar mensajes, y se puede decir, sin temor a exagerar mucho, que él ayudó a que se ganara la guerra, a que no hubieran ciertos ataques y se interceptara información. Esta máquina, a grandes rasgos, era un combinador de fuerza bruta hasta que encontraba un patrón y decía, ya lo encontré, y ahora desencriptaba todo. Si vieron la película de Cumberbatch, ¿se llama el actor? Ahí demuestra cómo
se agarraron una frase y dijeron, de aquí ya sé cómo se encripta siempre al final, vámonos, de aquí vamos a desencriptar todo usando esta maquinita que les ayudaba mucho. Era una maquinita de arranque y no era considerada como tal una computadora, bla, bla. Hoy en día a este compadre se le considera el padre de la computadora. ¿Ok? Entonces, a él le debemos el inicio. Estas máquinas es la primera generación que hubo de computadoras. Lo primerísimo que se podría considerar digital. Entonces, ¿qué se medía? Recuerden los 3 componentes que estaba yo mencionando para una prueba de performance. De arranque era esperar a que desencriptara el mensaje de los nazis. Sentarse, esperar. Realmente era tanto lo que tardaban los procesos en esta máquina y solo podía ser un proceso. Estaba hecha para eso, toda esa máquina. Entonces, pues era, ¿ya acabó? Nah. Era todo el modo porque tardaba mucho. Y otra, vamos al elemento de monitoreo. ¿Qué se monitoreaba en esta computadora? Sus componentes, a grandes rasgos, era que no se quemara, que funcionara bien, que ahí estuviera. No se podía medir gran cosa más. En estas era donde comenzaban a ver esos detalles de los bugs literales, reales, que estaban adentro de las máquinas, donde pues no estaban en llamas, pero sí se llegaban a quemar y arruinaban componentes. Eso era lo que se monitoreaba. ¿Y qué carga se le generaba a esta computadora? Una prueba funcional, la ejecución actual y una prueba de performance era lo mismo en ese entonces. Era de, ahí está el mensaje nazi, desencriptamelo por favor. No había de otra, tardaba tanto y era tan grande y tan cara que no se podían desperdiciar recursos en decir, voy a simular un mensaje nazi. No. O sea, hubiera estado interesante, pero no había tiempo y estaban los aviones volando y bombardeando y ya hay que tronar el código. Entonces, esta primera generación era rudimentaria, la máquina estaba hecha solo para una cosa y pues se cargaba con el uso, no había de otra. Luego venimos a la primera evolución. El modo en que lo digo es un poquito de adrede, porque todo este mundo de la computación ha ido por más evoluciones que Goku en Dragon Ball. Estuve tentado a usar el ejemplo de Pokémon, pero esos se me quedaron cortos porque tenemos tantas en la computación que hay primera, segunda, N, triple, 20 Saiyajin 4 de las computadoras que vamos a irlos viendo, ¿no? Entonces la primera evolución, tenemos estas maquinotas, pero que ya se podían programar. No, porque la máquina de Turing, necesitabas hacer otra cosa, la tirabas y hacías otra máquina. No había de otra, era para eso y únicamente. La siguiente generación son máquinas que ya podías meterle un programa, ya podía hacer algunas otras cosas. Pero estos programas era lo único que hacía, nada de multitasking, solo una cosa. No podías así de que ahora quiero jugar esto, no. Acabas ese programa, lo ejecutas, lo quitas, lo mueves y lo reinstalas. Era un proceso de que casi tenías que reconfigurar, quitar piezas, volver a poner y armar todo. Algunos, no sé aquí si a alguien le tocó, las tarjetas también era parte de esto. Tenías que sacar toda la tarjeta y volver a meter tu bonche de tarjetas y estar haciendo que procesara poquito a poquito. Entonces, era un trabajal impresionante. Entonces, de nuevo, vamos al primer elemento de performance testing, donde también me gusta porque sí eran tarjetas perforadas ya al final y eran elementos un poquito más de, me tardé tanto, ok, aquí está mi validación de cuánto se tardó el proceso. ¿Qué monitoreábamos? Cosas muy diversas, muy locas a veces, cuántos giros daba la cinta, cuántos metros de cinta consumía. Aquí todavía era un factor la temperatura, si se me estaba quemando la tenían que meter en refris gigantescos. Una sola de estas máquinas ocupaba, yo creo que todo este piso, y había que tenerlo como un refrigerador. Entonces había que monitorear todo eso, que no se nos quemara, que no comenzara a tener problemas. ¿Y cómo se simulaba la carga? De nuevo, era una máquina que la podíamos cambiar para hacer un proceso. Entonces corríamos el proceso. Era tanto el trabajo de cambiar ese proceso que se volvía una calculadora. Metíamos el cálculo, es lo que tarda. De nuevo, funcional, ejecución y performance, era de córrela, o sea, es lo único que podemos verificar. Entonces, esta fue la primera evolución. Después
viene un cambio un poquito más, un cambio revolucionario, donde la máquina, en lugar de ser programada, le podías meter programas. Podías tener varias cosas en una sola caja. Esta misma caja podía hacerte ya no solo la calculadora, ya podías tener spreadsheets, ya podías tener documentos de Word, dibujar gatitos con Paint, podías usar N cosas, eran muy básicas, jugar el Reversy o, ¿cómo se llama el otro? Solitario, que ya eran muchas tareas que podías hacer. Ya somos multitasking. Ya empiezan a haber un poquito más de evoluciones donde la computadora ya puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Comienzan a venir los procesadores un poquito más complejos, pero la complejidad ya se vuelve estandarizada. Ya tenemos las piezas que estamos acostumbrados más o menos hoy en día, pero todas las computadoras empiezan a ser así. Comienzas a tener almacenamiento. No eran discos duros, porque las primeritas de estas computadoras no traían disco duro. Todo lo que quisieran correr eran esos disquetes. Si alguien tuvo el honor de correr alguno de esos, a veces era medio interesante. Y ya tenían RAM estandarizada, ya era un CPU, que casi todos eran. El Motorola fue de los primeros CPUs que empezaron a usar estas máquinas. Ya Intel, sus 486, 386. Comienzan a subir de complejidad, ya tenemos procesamiento, no solo actividades paralelas, sino procesamientos paralelos, multithreading, cosas que empiezan a subir ya un poquito de complejidad. Entonces, ¿qué medimos en nuestras mediciones de performance en estas computadoras? Primero, viene algo revolucionario, el timeout, donde pues, ya me tardé mucho y ya me trabé. Ese comienza a ser un indicador muy fuerte. El timeout, donde el proceso ya se colgó, o estar viendo el relojito girar. ¿A quién no le tocó estar sentado viendo el relojito ahí a ver a qué hora acababa de guardar en un floppy 3.5? Era un poquito frustrante. Y de nuevo, ya tenemos partes estandarizadas. Ya el monitoreo ya es casi similar en todas las computadoras, servidores, todos los elementos que tenemos. Ya comenzamos a ver. Corro mi programa que me llevó a una pantalla azul. Ok, el CPU estaba saturadísimo. Y tal vez es porque se quedó sin RAM. Empezó a haber mucho paging, pagineo. Y el disco duro se saturó. Pasaba mucho en aquel entonces. Eran mucho las razones de la pantalla azul. O simplemente el disco duro no pudo escribir en dos partes al mismo tiempo, que necesitaba hacerlo muy rápido. Y borró el Windows.ini, que pasaba bastantes veces. Entonces, aquí las métricas se vuelven ya muy estándares. Tenemos muchos modos de ver cómo comienzan a comportarse y cómo generamos las pruebas. Estamos en nuestra máquina. Realmente somos los únicos y lo que nosotros corremos es lo único que hay. Entonces, estamos corriendo en Excel, como les dije, estamos corriendo en Paint. Y muchas veces estos programas consumían todo el power de la máquina. O sea, levantaba un Paint y veías la RAM, que eran 16 kilobytes. En aquel entonces así, tienes un mega de RAM. Oh, wow, ahorita es así de, yo tengo 8 gigas en el... O sea, ha cambiado mucho, pero podías ver que ese mega que tenías estaba saturado por Paint, porque pusiste rojo por todos lados y ya no sabía cómo pintarlo, ¿no? Entonces, era muy fácil medir la carga que se generaba. Tú mismo la estabas generando, no había nadie más usando tu computadora, al menos en ese momento. Ya después mi hermano me la quitaba y nos peleábamos por ella. Medir el performance era fácil, generar carga todavía era más o menos sencillo. La usabas y generabas la carga, ibas y dabas clic y es todo lo que hay que hacer. Luego viene otra evolución más. Tenemos el procesamiento centralizado, donde en lugar de tener los procesos en mi computadora, lo mandábamos a un servidor mainframe, que era lo que había de moda muy en aquel entonces. Y desde terminales nada más mandabas, corrías algo. Gran ventaja es que ya había conectividad. Uno sabía, yo en mi terminal sabía que el de la otra esquina del centro de cómputo había guardado en una base, en una tabla, en un archivo. ¿Qué otras características habían aquí? La gente estaba un poquito más satisfecha porque su computadora no estaba procesando las cosas. Tú nada más mandabas la información, la procesaba, te mandaba una respuesta.
Entonces, eso alivianaba la carga en tu computadora. El pobre mainframe estaba sufriendo y es el que tenemos que revisar ahora. Se empieza a desplazar qué es nuestro punto de preocupación desde performance. Otra característica es que si bien teníamos muchas terminales y ya podía mucha gente trabajar en el mismo, usualmente eran equipos de 5, 10, 20 personas usando un mismo mainframe. Ya cosas muy elevadas comenzaban a ser más que nada de bancos, de aerolíneas, cosas ya turbo complejas, que el modo de hacer pruebas tenía que evolucionar. Pero en la mayoría de los sistemas de mainframe eran pocas personas todavía usándolo. Como ven, tenemos 10 personas. O sea, no era significativo, no era un problema demasiada concurrencia todavía. Entonces, ¿cómo medíamos esto? Todavía teníamos estos procesos de ver cuánto tardaba en ir, solicitar y regresar del mainframe. Hasta un ping puede ser un ejemplo de tomar el tiempo de un proceso. Hey, ¿estás vivo? A veces se tardan algunos en dar el ping. A veces algunos sistemas, si está tan saturado, así de, espérate, ahorita te contesto, porque estoy trabajando en esta otra cosa. Un bill ping te puede indicar qué tan ocupada está la computadora. Es un ejemplo, pero había N modos en los que podías ver qué tal estaba respondiendo. ¿Qué monitoreábamos? De nuevo, ya eran piezas estandarizadas, ya teníamos todavía CPUs, RAM, ahora ya eran discos duros de disco. Es medio redundante, pero los discos magnéticos que tienen que girar. No había nada de storage sólido como hoy en día. Entonces, también ahí había muchos problemas, pero un componente agregado era que todo el mundo se conectaba ahí y teníamos que comenzar a ver cómo pasaban los datos, qué tanto estábamos consumiendo las tarjetas de red o de conexión, que en aquel entonces token rings, o sea, empezaron cosas que no era el Ethernet que tenemos hoy en día y eran bien complicadas, causaban un montón de problemas y había que estarlas monitoreando cuando pedíamos un proceso. Y aquí es donde viene el legendario cuarto lleno de testers que dan clic al mismo tiempo. Porque aquí se podía, como les dije hace rato y los fui preparando, era poca gente. No tenía mucho caso estar así creando un proceso automático para que se dé clic. Si voy a tener 5 usuarios en mi sistema, oigan, tú y tú, vengan por favor rápido, den clic al mismo tiempo, déjenme medir cómo va y ya sabemos más o menos qué pasa. Entonces, aquí es donde está un poquito, sí llegó a pasar, no es leyenda urbana, sí llegó a haber el cuarto lleno de gente que daba clics. Todavía hoy en día pasa en algunos lugares. Pero bueno, vamos a la cuarta evolución de nuestros sistemas. Comienza a ver que era Vanilla Ice, Miami Vice y muchos otros Ice, y llega la modernidad del Internet, donde nadie sabía exactamente qué era esa cosa wow que pues todos pensábamos que podíamos meternos en la computadora y luchar con discos que brillaban, o tener poderes, o hacer una cibernovia, cosas muy locas que nadie sabía bien qué era el Internet. Pero en realidad, en sus inicios, el Internet no eran más que páginas estáticas. Bajabas un documento, lo veías, chido. Eso era todo. El documento a lo mejor tenía el gran invento que habilitó el Internet, hipervínculos, donde brincabas de un documento a otro. Pero aún así eran documentos planos, nada se procesaba. Entonces nada más era de, hey, Microsoft.com, quiero ver tu página. Oh, sí, está súper innovadora, toma, vela. Eso era todo. ¿Ok? Sí, comenzaban a haber algunos servicios que nos permitían hacer algunas cosas, pero en realidad eran buscadores de documentos. Nos entregaban información plana. Este era el Internet 1.0, donde arrancó, no había procesamiento y era crucial poder bajar las cosas rápido. Una página, en aquel entonces, si a alguien le tocó pelearse con un módem de 14 kilobytes por segundo, bajar una imagen, estabas viendo la página y así de... es Garfield, ok, ya. O sea, era horrible. Y no se diga descargar algo, también. Y esa era la métrica. ¿Cuánto tardaba en llegarte la página? Porque todo era estático, nada más. En realidad estábamos descargando cosas. ¿Qué se medía? Aquí comienza a agregarse un poco de complejidad. Salen herramientas muy interesantes como el perfmon de Windows, que nos permite ver
todos estos componentes en la computadora cómo se están comportando, no en la nuestra, porque la nuestra nada más le está pidiendo archivos al servidor. El servidor es el que está batallando así, toma tu paginita, toma tu paginita, toma tu paginita. Es al que tenemos que ver que esté portándose bien. Ahora, aquí sí, aunque sea el Internet 1.0 y estaba en pañales, lo que quieran, ya había más gente, ya habían 500 personas entrando a Microsoft.com. Oh, wow, es un buen. Creo que Netscape fue de los primeros que habilitó un navegador y tenían una página planísima, pero creo que era la emoción de tenemos 1000 usuarios. Oh, wow. Hoy en día 1000 usuarios es cualquier sitio medio respetable, ya quisiera yo en el mío, ¿no? Pero como era sencillo, era nada más solicitar una página, no había nada más de información, se comenzó a automatizar las cargas de performance, porque como les digo, sí habían unas 1000 personas que iban a la página, tal vez al mismo tiempo, y eran bots babosos. Realmente el bot nada más iba y decía, dame esto, dame aquello, ponías 10 y los pedían. Entonces era bastante sencillo. A algunos les ha de sonar el por qué, de ahí viene esa pregunta que Google le gusta tanto hacernos recientemente, si no eres un bot, un robot. Porque era así de sencillo antes. Estos nada más se ocupaban, no solo para performance, aquí hay un detallito, la línea entre hackeo, una técnica de hackeo que se llama DDoS, cuando generas requests, consultas al servidor central, tantas que lo saturas, la diferencia entre tirarlo, nada más por tirarlo y ser malo, y porque estás haciendo una prueba de performance, la línea, si alguien la encuentra, es casi lo mismo. Entonces, aquí comenzó a tener esta importancia de validar estos bots, pero se usaban todavía en los sistemas que se puede para performance testing. Viene la quinta evolución, que acabamos de pasar donde los servicios se ponen en línea. Ya podemos ejecutar cosas en ese servidor. Se parece un poquito a los días de mainframe, pero las cosas comienzan a ser un poco más complejas. Cuando antes en tu computadora local tenías tu Outlook, digo, todavía lo tenemos, no había otra opción. Y de repente sale alguien que te dice, puedes hacer todo lo de Outlook en una página web, en un servicio. Antes no lo llamaban la nube, pero ya había la nube. Técnicamente era exactamente lo mismo. Estás corriendo algo en un servidor remoto y te está ayudando. Este tipo de procesos comenzaron a expandirse y comenzaron a haber páginas como Super Amazon, que te permitía ir a buscar libros, comprarlos. Este es el primer Amazon, así se veía en un arranque. Feo con ganas, pero ejecutaba cosas. Ya te permitía hacer cosas en línea que en tu computadora no estaban corriendo. También comienza a modernizarse y vienen las redes sociales. Vienen actividades que ya puedes interactuar con la gente y mucha gente está viendo tu mismo post, tu misma fotito, la foto de tu gatito, de tu bebé, lo que sea, en un entorno global. Estas aplicaciones, ya como servicios, comenzaron a evolucionar tanto que empezaron a cargarse ya incluso en tu celular. ¿Quién diría, como les mencionaba hace rato, antes ejecutabas local todas las cosas? ¿Quién hubiera dicho hace 15 años que ibas a estar corriendo Word en un navegador? Antes era impensable y tenemos casi todas las funciones de Word en una vil página web. Todo eso se está ejecutando en un servidor de Google, de Microsoft, de alguien más y no en nuestra computadora. Entonces, el procesamiento de estas cosas se comienza a volver turbo centralizado y la cantidad de gente que comienza a acceder a ellas es impresionante. Y no solo gente, comienzan a interconectarse otros servicios, a hablarse Google Docs con Google Sheets, empiezan a intercambiar cuál tienes aquí, cuál tienes acá, 3 gentes al mismo tiempo accediendo al documento, se vuelve impresionante. ¿Y qué causa esto? Nuestros robotitos babosos de la generación anterior comienzan a tener problemas porque el flujo se pone un poco más interesante. Antes los robotitos, como les dije, es dame esa página, dame esa página, dame esa página, pum, se acabó. Ahora ese robotito tiene que ir y simular que hace el login. Ok, ahora hay otro botón, ¿ahora qué hago? Revisar email, componer email. ¿Y ahora qué hago? Lo escribo y lo mando. O sea, ya no es el proceso tan sencillo. Y atrás hay 20,000 cosas que están pasando. Variables de sesión, estatus, tiempos, verificación,
que tengamos guardado el password de este usuario. Entonces se comienza a volver tan complejo que pues si nuestro robotito ya no las empieza a dar. Ya comienzan a haber cosas tan complicadas que seguro antes del clic que les dije de Google de yo no soy un robot, todos se toparon con esta cosa horrible, que no solo los robots tenían esa reacción, yo también así que empezaba así de, ¿qué dice qué? ¿Cómo? ¿Esa es una F? ¿Una P? No es, o sea, ya comenzaba a ser contraproducente, pero nuestra automatización para poder generar los miles de millones de usuarios que ya están accediendo al servicio, tenía que hacer paro a esto, tenía que ser posible o capaz de simular toda esta interacción. Entonces, ya nuestros robotitos ya no eran tan sencillos, ya necesitamos ya algo con más calibre que nos ayude a atacar estas páginas. Y lo digo atacar un poco de adrede, porque como les digo, no hay diferencia entre atacar un website y generar carga en un website. Es prácticamente lo mismo en muchas instancias. Entonces, ¿qué podemos medir ahora de performance? Comenzamos a ver variaciones muy interesantes cuando ya 1000 robots, en lugar de requerir 5 segundos, llegas al 1001, algo se te satura y ya son 50 segundos. Todos hemos experimentado el estar sentados en una página esperando a que nos entregue algo así de, no, ya se colgó, reload, 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 que lo hace peor, ¿eh? No ayuda para nada. Y bueno, sigue siendo tiempo, tenemos herramientas que ya nos dicen, tal cual, tomó 5 segundos, dio timeout, lo mataste, ya no respondió, el 404 de error, el 500 que el servidor ya de plano se murió. O sea, comienza a ver N cosas. ¿Y qué medimos ahora? Bueno, tenemos unas herramientas mucho más completas, más locas, digamos, como monitoreo completo, donde podemos ver cómo está nuestro load balancer, nuestro servidor, nuestro ruteador, la red, el CPU, la base de datos, porque todos estos sistemas ya están muy distribuidos, ya son más complejos y necesitamos algo un poquito más bonito para ver qué pasa en todos lados. Tenemos muchas herramientas que guardan esa información para que la analicemos después, qué se atoró, qué falló. A muchos les sonará los APMs, los Application Performance Monitoring, monitoreo de performance en las aplicaciones. Los instalas y te entrega toda esta información. ¿Y cómo generamos la carga? Como les decía, hay que incrementar la complejidad de nuestros procesos automatizados o robotitos, al grado de que casi tienen que ser robotitos, donde está la maquinita y baile pica, no soy un robot, cínico, ¿verdad? Entonces, esto fue la última evolución que tuvo el mundo de la computación antes de llegar a hoy en día. Hoy vienen cambios como Agile, que es una cosa, estábamos acostumbrados a nuestros procesos de waterfall, que teníamos una gran liberación al año y teníamos que probarla y era todo un mega evento. Ahora tenemos esa cada tercer día o 3 al día, o depende, ¿no? Hay unos que, Amazon creo que tiene 1000 liberaciones por hora, algo así, donde, a ver, mídete eso, genera carga para eso. Y hay muchos retos para esto, cómo se puede manejar, cómo se puede automatizar, porque los robotitos que les hablé hace rato, donde se automatizan los procesos, tarda uno mucho en hacerlos efectivos. Y cuando tienes un sistema que está cambiando cada día, cada release, cada sprint, se vuelve casi imposible. Entonces hay que cambiar mucho la metodología. Hoy en día comienzan a aparecer también tecnologías como microservicios, donde, como les mencionaba hace rato, tenemos el flujo de login, entro a la página, tal vez no página, entro al catálogo, veo qué película me gusta, le doy play y ahora voy a la siguiente y Netflix me deja ahí en ese loop que sigo viendo la temporada completa, ¿no? Hoy en día, detrás de la cortina es un solo servicio, se acaba, se va y regresamos. Incluso esto ha incrementado la complejidad de las llamadas. Tenemos también hoy en día que viene todo en la nube. Como les dije, yo tengo un poco de problema con eso de la nube porque desde que hay Hotmail, eso era la nube. Estaba trabajando en un servidor remoto. La diferencia es que ahora nosotros podemos crear muchos servicios, echárselos a Amazon y pues que Amazon se preocupe. Casi. Ahorita les voy a dar un comentario al respecto. También tenemos algo
que a mi parecer está un poquito loco, los contenedores, donde nuestro microservicio lo creamos, se corre, se mata la máquina y ya, no existe, no está consumiendo, no hay performance, no hay nada. Entonces, también el paradigma de que antes teníamos conectado un monitor, casi como un doctor, estar checando que el corazón, allá no hay corazón, ¿qué pasó? Entonces, cambia mucho cómo vamos a monitorear ahora. ¿Qué monitoreamos? Todavía el CPU, todavía la RAM, pero de repente tenemos que ver, ok, este contenedor ya me creó 5 instancias cuando le eché un usuario, ¿a qué pasó? O ver si cuando voy a echar 1 millón de usuarios, sube a 5, a 5000, a 10 instancias, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Entonces, el modo y las simulaciones va a cambiar mucho. ¿Y ahora qué hacemos? Porque hay un mundo de cambios que están pasando hoy en día en la tecnología. Y francamente, desde el punto de vista de alguien que está muy metido en todo eso, puede ser un poco apabullante, pero hay muchas soluciones. Y hay muchos problemas que están surgiendo al mismo tiempo. Muchos dicen, no necesito performance testing. Amazon se encarga de ello. Ellos van a correr más servicios conforme necesite, ¿para qué los pruebo? Bueno, son microservicios, es uno único. Pero ¿qué pasa si su frontend, su página principal, está llamando como loca a un servicio? Se está portando mal. Y como ven arriba, tenemos nada más un clic, pero abajo se está yendo como loco y está llamando un montón de servicios. O el mismo servicio que esté mal programado y consuma recursos a lo baboso. ¿Qué va a pasar? Les comentaba un container que de repente ya se multiplicó 10 veces cuando solo hay un usuario utilizándolo. ¿Qué pasó? Entonces, el argumento de no necesito performance porque Amazon se va a encargar de, es un poquito como, imagínense a estos servicios. Tenemos 2 serviciecitos y tenemos un frontend que está medio mal programado. ¿Ok? Entonces, el frontend que está mal programado se le va la onda y dice, sí, vamos a dar, tengo aquí muchos hotkeys. Entonces, nuestro pobre serviciecito está diseñado para expandirse todo lo que necesite. Entonces, y el jefe dice, pues sigue respondiendo rápido. Sí, y esta es una historia verídica. Una compañía en la que trabajé que casi se va a la quiebra por no tener cuidado con esto. Dice, trabaja bien, trabaja rápido, va a crecer todo lo que necesite en mi servicio, pero eso se cobra. Cuando crece, es un costo que antes las empresas tenían de arranque. Así, tengo un servicio pesadísimo que no cabe en mi Xeon 4 con 20 gigas de RAM, que hace unos años eso era impresionante. Hoy en día es así de, Amazon se encarga, no pasa nada. Sí, claro, pero pesa, cuesta. ¿Y qué pasa con este manager cuando mucho tiempo después le llega la cuenta? Dice, ¿qué pasó? Y lo que les decía del ejemplo de esta empresa, no tomaron en cuenta ese consumo exagerado. Les llegó la cuenta y la cuenta era mayor a lo que estaban cobrando por el servicio. Digamos que un Netflix, de repente Netflix tiene todo en Amazon Web Services. Entonces, digamos que a ustedes les cobra 120 era al mes. Bueno, les cobra algo mensual y de repente les llega la cuenta de Amazon que es muy por encima de esos 120 al mes. Netflix quiebra. Entonces, comenzamos a enfrentarnos a escenarios donde la empresa, los clientes, todo está mucho más en juego que antes. Entonces, hoy en día, ¿cómo medimos el tiempo de performance? Tenemos esta fila de perritos, uno detrás de otro, donde antes solo medíamos un tiempo, pero ahora tenemos base de datos, microservicio, servicio intermedio, se conectan entre ellos, luego llega el frontend procesa algo. Entonces tenemos toda una línea de tiempos que tenemos que medir que antes eran un poco más sencillos. Muchos dicen, nada más le pego con todo al microservicio y ya con eso es mi prueba de performance. Pero con eso están llegando al segundo o tercer perrito tal vez. Nos faltan todos los demás que está pasando. Y como les decía hace rato, está mal el frontend, está mandando muchos, está mandando pocos, ¿cómo sabes? Entonces, la complejidad comienza a incrementar. El monitoreo, aquí hay un gran debate que está ocurriendo en este momento, monitorear la nube, monitorear a Amazon. Amazon, ¿ustedes creen que si puede mandar una cuenta tan interesante con alguien que no tiene cuidado, creen que tienen interés en que veamos qué tan bien está corriendo? Muchos de esos servicios están ocultos y no nos enteramos qué tanto está consumiendo. Y digamos, es que
privacidad y otros clientes y no te puedo dejar entrar. En realidad hay un interés económico en que tarden más. Se están implementando muchas herramientas con las que se puede ver cómo está, y pobre Amazon, le he estado pegando mucho, pero Azure con Microsoft, Google también tiene sus servicios para ver realmente qué está corriendo, cómo está pasando, porque si no se vuelve casi, ¿cómo se llamaba la de Sandra Bullock que salió hace poco en Netflix? Que andaba con los ojos... Ok, ya casi. Ok, entonces, ¿cómo generamos la carga? Como les dije, ahora hay 300 modos diferentes. Llamamos al servicio directo, hacemos el front-end, entramos en la base de datos, lo hacemos distribuido, hacemos un flujo de proceso, monitoreamos qué pasa con el front-end y cómo llega al microservicio. O sea, ha crecido impresionantemente. Entonces, eso es como estamos hoy, cómo están pasando las cosas justo ahorita. La complejidad está incrementando, pero ¿qué viene? ¿Qué es lo siguiente? Hay que estar preparados para el futuro, donde nos imaginamos que ya iba a haber carros voladores o que podemos manejar las computadoras sin tocarlas. Todavía estamos ahí en la inventada pantalla dándole con todo, pero ¿qué cosas vienen? ¿Qué viene en el futuro que como ingenieros de performance tenemos que estar preparados? Uno muy importante es inteligencia artificial, reconocimiento de voz, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Cómo probamos el performance de eso? ¿Cómo probamos el desempeño? ¿Cómo medimos que si tengo mi visor de realidad virtual y volteo para acá, se tarda medio segundo? ¿Qué es el lag? ¿Cómo lo valido? Vienen muchísimos retos en estas tecnologías. Viene también Machine Learning. Aquí también, ¿qué clase de performance medimos? ¿Cuánto se tarda en aprender a hacer un proceso? ¿Cuándo lo aprendió? ¿Cuándo es válido que ya sabe caminar solito? Hoy en día están los de... se me fue el nombre. Que hacen robots que aprenden a caminar viendo. Entonces, ya medio caminan. Y ya después van más así, cuando ya pueden correr, ya aparecen el hombre araña algunos de esos robots, si pueden véalo, DARPA, ya me vino el nombre. Hacen spelunking los robots y empiezan a brincar, porque ya están aprendiendo. ¿Cómo dices, mido el performance de que el robot ya camina? Camina chiquito, camina bien, y es Spider-Man, así de ¿dónde medimos, ¿no? Entonces, aquí viene también un cambio muy drástico. El Internet of Things, el Internet de las cosas, donde ya tenemos todo conectado. Todo está llamando, que el micrófono, que la tablet, que el celular, que mi reloj está reportando cuánto me está latiendo el corazón ahorita que estoy nervioso frente a ustedes. El microondas, alguien escuchó que el microondas de Amazon ya se comunica a la nube. O sea, vienen cosas muy locas, ¿cómo lo medimos? Y encima, este señor Elon Musk, que también nos está... proponiendo que podamos con la mente manejar la máquina. ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Quién sabe? Pero hay que estar preparados. Entonces, no los quiero asustar, quiero agradecerles que vinieron a aprender un poquito de qué es el mundo de performance. Quería enseñarles cómo ha ido evolucionando todo para que entiendan qué son los retos, en dónde estamos y a dónde vamos. Y también para pedirles que pues, ustedes también no dejen de evolucionar, de aprender, de cambiar, porque vienen muchas cosas. El mundo de performance es complicado, hay muchos retos, es muy divertido si le agarran el gusto y es muy lucrativo. Entonces también es muy importante que lo aprendan, que sigan evolucionando. Y aprovechando que aquí estoy con ustedes, quiero mencionarles algo más. Si alguien se enteró, redes sociales o algo, no me digan, no hacen manos, no quiero ver que nadie sabe que iba a haber. Se corrió el chisme, pero tenemos hoy la novedad de que se va a lanzar el podcast de Perf Bytes en español. Si alguien sabe quiénes son Perf Bytes, son unos amigos gringos que tienen un podcast donde ayudan a la gente a aprender, a entender, a volverse mejores ingenieros de performance. Vamos a estar en todo donde se oiga un podcast. Digo, anoté algunos, pero pues ya hasta el refri inteligente, hey Alexa, ponme el podcast en el refri y lo pone. Entonces, ahí les pongo algunos medios donde nos pueden contactar.
Oficialmente, ahorita se acaba de lanzar el episodio trailer, entonces saliendo de aquí pueden comenzar a buscarlo en donde prefieran escuchar sus podcasts. Vamos a estar explicando, ayudándoles. Quien quiera meterse a este mundo de performance, hay poca gente en Latinoamérica y hay mucho trabajo, hay mucho que hacer y vamos a estar encantados de ayudarles. Y una cosa más, vamos a tener unas sorpresitas. Hay un stand aquí donde voy a estar, vamos a tener regalitos y les voy a pedir, si alguien quiere ganarse los tenis oficiales de Perfbytes, tómense su foto con el regalito, pongan el tag que estuvieron aquí con QA Minds, el sitio, como decía ahorita en Twitter, Perfbytes ESP, en Twitter, en redes sociales. Mándenos una pregunta con su foto, hagan la foto un poquito interesante. Y si quieren que entrevistemos a alguien, si conocen a alguien que sabe de performance, si tienen dudas, por favor mándenos sus preguntas. Esa va a ser nuestra misión, contestarles todas sus dudas, sus preguntas y ayudarlos si les interesa ser ingenieros en performance, y se pueden ganar sus tenis. Momento se los vamos a mandar a donde estén, se va a anunciar en una semana y los veo más tarde en el stand. Denme un ratito porque ahorita voy a ir al baño y otras cositas, pero allá vamos a estar. Y ahora sí, con mucho gusto. Preguntas, claro. Bueno, la primera es que ya nos pasamos. Sí, perdón. La segunda es, abusando ya de que ya nos pasamos. ¿Cómo se prueba o cómo qué metodología, cómo harías tú que viene un cliente y te dice quiero probar un sistema de tiempo real, por ejemplo, una reunión o algo así? Ahí casi todo el enfoque de esta presentación fue en generación de carga con pruebas que se llama sintético, donde tú programas un robot sintético, pero ahí en tiempo real se llama orgánico, donde en tiempo real la gente lo está usando, y tu enfoque es monitoreo, no tanto en generar la carga, sino ver cómo se está portando el sistema en ese momento. ¿Otra pregunta? ¿Cuál sería un top 3 de herramientas que recomiendas para empezar a performance? Mira, tu pregunta es ¿qué herramienta es más útil para comer? ¿Un cuchillo, un tenedor, una cuchara? Depende mucho de qué estás tratando de hacer. Más que una herramienta, yo les recomiendo mucho, y en el podcast lo voy a explicar hasta el cansancio, entender cómo funciona el backend, no la herramienta. Una vez que entienden cuál es la lógica de una automatización de performance o monitoreo, ya es así de, vas a editar un documento, es en Google Docs, en OpenOffice, en Microsoft Office, te vale, ya entiendes cuál es la estructura y no necesitas saber la herramienta. Entonces, primero, entender cómo funcionan. Hay muchas herramientas. Si quieres nombres, JMeter es un open source que está muy extendido. Si sabes programación, tiende a ser un poquito saturada, está bonita. Neoload, acaban de lanzarla. JMeter es gratis, Neoload es de cobra. Un arma grande de muchos tiempos, LoadRunner, es algo caro si lo van a implementar, pero para aprender te ayuda muchísimo. Digo, no me voy a meter en líos con otros por no mencionarlos, pero es lo que me acuerdo ahorita. Y aplicaciones de monitoreo. Comenzar a ver cómo reacciona la máquina es muy importante. Hay APMs de paga y tan básico como te digo, el perfmon de Windows, Windows R, perfmon, y te va a mostrar N cosas que no sabías que corrían en tu máquina. Bueno, muchas de estas herramientas, ¿no? Muchas de estas herramientas están portadas en Unix también y Mac, algunas. Te refieres al monitor. De hecho, en Unix hay otros trucos que se inician los demonios y empiezan a reportar. Hay N, depende del sabor de Unix, depende de lo que estés corriendo. No hay uno tan estándar, Windows es Windows y no han dejado que hayan tantos sabores, ¿no? En Unix no me meto mucho ahí porque digo, hay muchos, hay varios, hay unos que son mejores en graficación, otros en cachar datos y demás. ¿Una más? ¿Sí, ya? Ok, bueno, les agradezco mucho y nos vemos más tarde en el stand, espero hayan disfrutado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tengo que dar vuelta. Si tiembla es porque estoy nervioso. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, ya creo que va a empezar el brunch el break para que vayamos a comer.